En la antigüedad, la violencia de género también se daba en las mujeres. En el año 2009, la arqueóloga española y conservadora del Museo de Prehistoria de Valencia, María Jesús de Pedro, halló 3 cráneos de mujeres fechados en la edad del cobre o calcolítico, año 3000 a.C., que presentaban fisuras óseas por heridas sin cerrar. Se estimó que podría deberse por agresiones que le causaron la muerte y que por las características debieron ser propinadas por otra persona y no por un animal. Muchos sitúan el origen de la violencia de género o del machismo en la antigua Roma, donde el padre de familia tenía la autoridad sobre todas las personas con quienes convivía. La mujer era inferior y por tanto podía venderla, castigarla o matarla según sus deseos. En la Edad Media se afianzaron muchas de las ideas de desigualdad de las mujeres que aún siguen vigentes. Los nobles golpeaban a sus esposas con la misma regularidad que a sus sirvientes. En Inglaterra esta práctica se llamó regla del dedo pulgar, pues el esposo tenía derecho a golpear a su pareja con una vara no más gruesa que el dedo pulgar para someterla a su obediencia. Remontándonos en un pasado ya no tan antiguo, en la India, si un esposo moría, su mujer era quemada viva junto al cadáver, siendo esto una de sus obligaciones como esposa. Además, eran motivo de repudio las mujeres que no podían tener hijos o cuando solo daban a luz a las hijas. Por otra parte, en comunidades de Irán y Etiopía, nacer mujer era una deshonra. Incluso este vocablo era sinónimo de bajeza, debilidad y desgracia. Mientras que en Grecia, cuando la pareja era acusada de cometer un delito, la pena solo se imponía a la mujer. En Francia, en 1359, se estableció que cuando un hombre mataba a su esposa en un exceso de cólera, no era castigado, siempre y cuando se arrepintiera mediante juramento. Se han descrito ampliamente episodios de sometimiento y violencia física y sexual a las mujeres nativas de las tierras americanas por parte de los conquistadores europeos, a diferencia del trato que éstas recibían de los varones nativos. Ocurre cuando se ejerza fuerza sobre el cuerpo de la mujer, ocasionando dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Ocurre cuando toman control de sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenazas, acoso, humillación, manipulación o aislamiento con el consiguiente daño emocional y disminución de la autoestima. Consiste en cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violencia dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso
estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Ejerce por un integrante del grupo familiar y que afecte su integridad física, sexual, psicológica, económica o patrimonial y su libertad, incluyendo la libertad reproductiva. El grupo familiar es entendido como aquel originado en relaciones de parentesco por consanguinidad o por afinidad, uniones de hecho, parejas y noviazgo, y no necesariamente debe existir convivencia. De esta forma, también se encuentran otros como violencia institucional, violencia económica y patrimonial, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática y entre otros. Es el caso de la historia de Ángela, quien fue víctima de violencia de género. Ella cuenta que conocía a su pareja hacía 20 años y él era una buena persona. Sin embargo, en el año 2015, tras la muerte de su madre, empezó a comprar armas, machete y escopeta, volviéndose más agresivo con ella y con otras personas y a través de las redes sociales. Posteriormente, cuenta que todo lo que ella hacía no estaba bien para él, y en una noche a principios de noviembre, tras la discusión que tuvieron, esa violencia emocional pasó a ser física. Tiempo después, aparentemente luego de que había arreglado las cosas con su pareja, en un momento cotidianamente normal, mientras ella se duchaba, su esposo le da 2 disparos en la espalda y pierna, dejándola en estado de emergencia a punto de morir, pero que afortunadamente se logra recuperar en el hospital. Este caso, como muchos otros, muestra la tragedia en la que una mujer puede terminar luego de sufrir tan solo violencia psicológica hasta llegar a violencia física. Hoy en día, en todo el mundo se respeta los derechos contra la mujer. En Perú existe la ley número 303/64, en la norma promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado, especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad por edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Las organizaciones que ha creado el gobierno para ayudar a las mujeres que sufren violencia son el CEM, Centro de Emergencia Mujer, Línea 100, Chat 100, Servicio de Atención Urgente, Hogar de Refugio Temporal y entre otras organizaciones, esto con el fin de ayudar y prevenir la violencia que se da contra la mujer. El Perú se encuentra entre uno de los países con más índices de violencia familiar y sexual en el mundo. Los feminicidios están en aumento y según la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, solo 29% de mujeres que son víctimas de violencia denuncian a sus agresores. El gobierno del Perú ha dispuesto a disposición de la comunidad el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual para brindar apoyo a personas en situación de violencia. Esto es respaldado por la Ley número 303/64, una ley que previene y sanciona y erradica la violencia familiar y protege a las mujeres. Entre todos los servicios se encuentra el Centro de Emergencia Mujer, CEM, Línea 100, Chat 100, Servicio de Atención Urgente SAU, Centro de Atención Institucional, Hogares, Refugio, Estrategia Rural y Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.